los que en esta mañana nos ven por internet. Bueno, estamos en unas jornadas de apologética. Sé que para muchos quizás es un poco duro este tema, en el sentido de que hay cosas que cuesta entender. Pero la Biblia nos dice que tenemos que dar razón de nuestra fe a este mundo y en este mundo en el cual vivimos, ¿no? Y a veces es bueno conocer lo que piensan para realmente poderle transmitir el Evangelio de una manera eficaz. He titulado esta mañana el sermón "El sentido del sinsentido". Puede parecer un poco extraño, ¿no? Pero ¿puede haber sentido en el sinsentido que vive este mundo hoy en día? ¿Y mi existencia tiene sentido sin Dios? En último término, si Dios no existe, con la muerte acaba todo y se termina todo, ¿qué sentido tiene mi vida? No digo que no podamos vivir la vida con un sentido, porque todos os levantáis por la mañana, ¿no? Vais a trabajar y tenéis un sentido para vivir, la familia, los hijos. Pero en el fondo, ¿en qué se basa todo esto? ¿Dónde lo baso yo este sentido para vivir? Voy a desgranarlo en tres partes. En una primera parte voy a hacer una radiografía del pensamiento de nuestro tiempo en relación a este tema. En una segunda parte voy a dar mi testimonio personal, que tiene que ver un poco con el sentido que vamos a compartir en esta mañana. Y en una tercera parte vamos a contestar algunas preguntas, un par de ellas solo, que surgen y que me gustaría responder de alguna manera con la ayuda del Señor hacia vosotros. Para muchos quizás no haya una pregunta más fundamental de cuál es el sentido de la vida. Hay un libro en la Biblia que parece que se mete de lleno en este tema. Es el libro de Eclesiastés, es el libro del Antiguo Testamento hebreo, que no sé si habéis leído o que quizás os lo saltéis porque dices, bueno, ese libro ¿qué me aporta? ¿Qué tiene que decirme a mí? Que yo ya sé que la vida tiene sentido, ¿no? Pero este libro explora la búsqueda del sentido de la vida y comienza con una declaración sorprendente que a veces lo decimos, ¿no? ¿Qué dice? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. O como otras traducciones dicen, lo más absurdo de lo absurdo, todo es un absurdo. ¿Y cómo llega este personaje, este predicador de Eclesiastés, a decirnos estas cosas? En un libro que está en la Biblia, que se supone que no se cuestiona ni la realidad de Dios ni la existencia de Dios. El autor hace una mirada debajo del sol, es decir, todo lo que hay hacia abajo, sin tener en cuenta lo sobrenatural. Y su tesis es que con esta mirada sesgada, la vida no tiene sentido. Y para demostrarlo, realiza un elaborado experimento de reflexión. ¿Cómo debemos de considerar la vida sobre la tierra aparte de la existencia de lo sobrenatural? El autor trata de encontrar todo su bienestar, toda su felicidad y el sentido de la vida dentro de los confines de este mundo material en el que todos nos movemos, ¿no? Dedica su vida al placer sensual, a la filosofía, al esfuerzo por aprender, al trabajo, a los logros, a cada cosa. Todo su corazón lo dedica a todo ello. Pero descubre que todo esto no proporciona un sentido real a su vida ante la realidad de la muerte. Y acaba repitiendo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eclesiastés 3, 18, 22 nos hace una muestra. Dice así: me puse a reflexionar sobre la conducta de los seres humanos. Dios los prueba para demostrarles que son como animales. En efecto, seres humanos y animales comparten un mismo destino. La muerte de estos es como la muerte de aquellos, y todos tienen un mismo aliento vital, sin que el ser humano aventaje al animal, pues todo es ilusión. Todos van al mismo sitio. Todos proceden del polvo y todos vuelven al polvo. Nadie sabe si el aliento vital de los seres humanos sube a las alturas y el de los animales cae bajo la tierra. Por eso he descubierto que para el ser humano no hay más felicidad que disfrutar de sus obras, de su trabajo.
porque esta es su recompensa, pues nadie lo traerá a ver lo que sucederá después de él. No va a ver lo que va a pasar después. No sé si os identificáis con este pasaje. Seguramente que no. Si sois creyentes, no os identificáis con él, porque habéis descubierto algo más que simplemente un sentido terrenal para vuestras vidas. Pero en este mundo hay mucha gente que no vive de esta manera. Hay un grupo filosófico que es una corriente existencialista que ahonda en este tema del absurdo. Uno de los más prominentes es un autor llamado Albert Camus. No sé si os suena o si habéis oído de él. Tiene un libro que se llama El mito de Sísifo. Y Camus discute la cuestión del suicidio y el valor de la vida, presentando el mito de Sísifo como una metáfora del esfuerzo inútil e incesante del hombre ante la vida. De esta manera plantea a él lo que él denomina la filosofía del absurdo, que mantiene que nuestras vidas son insignificantes, o como diría Eclesiastés, vana, y no tienen más valor que aquel que nosotros le queramos dar. Las vidas no tienen más sentido y más valor que aquel que nosotros creamos. Queremos encontrar sentido a las cosas, dice, pero el universo parece ser que no coopera mucho en esto. Dice, somos como Sísifo, el de la mitología griega, condenado a empujar una roca cuesta arriba a lo largo de la colina para verla luego retroceder de manera inevitable. Esto un día y otro día y otro día hasta el final de su existencia. Albert Camus intenta dar una respuesta a este absurdo de la vida desde su manera de contemplarla. Y lo hace de tres maneras. Dice, ante el absurdo de la vida, ¿qué puedo hacer? Bueno, una es eliminarte, autoeliminarte, decir, bueno, si es tan absurdo, ¿qué sentido tiene seguir viviendo? La segunda es la religión. Y la tercera, él dice, es la aceptación de lo absurdo. Para Camus, esta es la mejor opción. Uno mismo es el que da significado a la vida, dice. Uno mismo es el que crea el significado. Lo que prueba que la vida en sí misma, en el fondo, no tiene un significado. Tú te lo tienes que inventar, te lo tienes que crear para levantarte cada mañana y seguir viviendo. De todo este pensamiento nos han quedado algunas frases, ¿no? Hoy en día, populares. Una dice, la filosofía que se esconde es que es mejor vivir la vida sin cuestionarse demasiado las cosas ni su significado. Hay que disfrutar en el proceso. Mejor no hacerse tantas preguntas metafísicas. ¿Para qué? Tú vive el momento presente. ¿Os suena esta manera de pensar? Un personaje de una serie que ponen en Netflix, pero que no voy a decir el título ni nada, pero un personaje dice esto: el universo es un vacío cruel e indiferente. La clave para ser feliz no está en buscar significado ni hacerte preguntas, sino mantenerse ocupado en cosas sin importancia hasta que llegue un momento, te mueras y punto. Para muchos pensadores hoy en día, esta pregunta del sentido de la vida piensan que es una pregunta falaz. Al fin y al cabo, no hablamos que una cueva o una tormenta de nieve tenga sentido, sea verdadera o falsa. El sentido, se dice, no es una característica de algo del mundo. ¿Por qué le vas a buscar sentido? Es solo cómo los humanos se sienten en ese momento. Según esta opinión, cada uno de nosotros decide si un objeto o alguien tiene sentido para nosotros. Pero preguntar realmente cuál es el sentido de todo es un absurdo. Thomas Nagel, uno de los representantes de este movimiento, escribe al final de un libro titulado ¿Qué significa todo esto? Se pregunta si esta cuestión del sentido viene de una percepción quizás exagerada de nuestra propia importancia. Te crees algo y por eso te preguntas estas cosas, pero realmente no eres nada. A lo mejor es que te crees demasiado. Y propone que dado que la tumba es la única meta de la vida, tal vez es ridículo
que nos lo tomemos más en serio todo esto. Y lo curioso de esto es que se lo pregunta a él. ¿Por qué no se lo pregunta un animal esto? ¿Por qué se lo tiene que preguntar él? Quizás a lo mejor será por algo, ¿no? Y prosigue, debería de ser suficiente solo tomar la vida como viene y disfrutarla toda como sea posible. Bueno, esta manera de pensar os suena, ¿no? Pero continúa, pero muchos quieren más que eso, quieren que su vida esté conectada a algo más allá de sus meros placeres y comodidades de esta vida, que represente su vida algo más elevado. Pero ahora afirma, quizás estás pidiendo demasiado. ¿Por qué te estás torturando continuamente con estas preguntas? Pero sin embargo lo hacemos. ¿Quién no se ha hecho alguna vez estas preguntas cuando está solo en su cama? ¿Qué hago yo aquí en medio de este universo? ¿Qué sentido tiene mi vida? Levantarme, trabajar, sufrir. ¿Qué valor tiene todo esto? La mayoría de las personas se lo acaban haciendo estas preguntas. Quizás es que la evolución nos ha engañado, dándonos una conciencia y que nos hagamos estas preguntas. El filósofo Martin Heidegger aducía en su libro Ser y Tiempo que los seres humanos se distinguen de otros seres vivos por su capacidad de cuestionar su propia existencia. Son criaturas para quienes la existencia como tal es problemática. Siempre nos estamos preguntando. Qué manía, ¿no? Una de las características de la humanidad es hacerse preguntas. Somos como un culo inquieto, con perdón. Lo vemos hasta en los niños, más pequeños que con su insistencia acaban incluso desbordándonos a través de sus preguntas. Pero no se puede quedar callados y ya está. ¿Por qué siempre preguntando? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué tienen? ¿Un software de preguntas ahí metido? ¿Por qué no pueden ser como ese animalito tranquilo que le das de comer, le das de beber, lo pones ahí debajo del árbol y está relajado? Pues no. La pregunta del sentido de la vida y la búsqueda de sentido es algo constitutivo del hombre, al igual que el significado del universo y nuestro lugar en él, o la muerte misma. Porque tú metas la cabeza en la tierra como un avestruz, estas preguntas no van a desaparecer, siguen estando ahí. Las preguntas son como témpanos de hielo en el agua. ¿Habéis intentado introducir un cubito de hielo para abajo? Sí, ¿no? Pero si quitas la presión, ¿qué hace? Vuelve a subir, ¿no? Eso nos pasa con las preguntas. Intentamos callarlas, intentamos meterlas debajo de la alfombra, pero es que son como son. En algún momento de nuestra vida acaban apareciendo de nuevo. Y esto lo reconoce Eclesiastés 3:11. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón del hombre, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Por eso es que no nos quedamos contentos con simples respuestas. Parece que estamos buscando siempre algo más. Hebreos 17, Hechos 17, el apóstol Pablo dice, para que busque a Dios y de alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Y la famosa frase de Agustín de Hipona, esa frase famosa que todos sabéis quizás, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. El ser humano es un ser inquieto. Pero vemos que la mayoría de las personas, quizás aunque tienen buenos trabajos, tienen una buena familia, tienen buenos amigos y los medios también para vivir cómodamente, en algunas ocasiones cuando reflexionan no están seguros para qué se lleva a cabo toda esa actividad. ¿Y todo esto para qué? Y sigue habiendo un algo que no pueden entender. Algunos estudiosos han dicho que para que la vida tenga sentido, tú tienes que darle un propósito general para vivir.
ir más allá de ti mismo, dice. La necesidad de esto es incuestionable y no lo vamos a discutir. Un médico, Atul Gawande, observó que en las residencias de ancianos, ¿sabéis cuáles son esas residencias donde llevan a las personas cuando están en una etapa que no se pueden cuidar de sí mismos? Normalmente se acaban apagando. Pero él descubrió que si empezabas a introducir gatos, perros, mascotas o algo de esto que necesitaban ser cuidados, a los ancianos los sacaba fuera de ese ensimismamiento que tenían y se activaban, de tal manera que el consumo de psicofármacos disminuía. Curioso, ¿no? No necesitaban ya estar tan sedados. Esto le daba una motivación plus. Y no solamente vieron esto, vieron también que bajó considerablemente las muertes. Disminuyeron hasta un 15% y los pacientes mejoraban. ¿Por qué? Dice. Creo que la diferencia en las tasas de mortalidad, dice, puede tratarse de la necesidad de tener una razón para vivir. Porque solo existir, es decir, solo tener un techo, alimento, estar a salvo de los animales o vivos simplemente, nos parece fútil y sin sentido. La respuesta concluye es que todos buscamos una razón más allá de nosotros mismos para vivir. Y en esto coincide con muchos autores. De alguna manera hay muchos sucedáneos que intentan darte un sentido más allá de ti mismo para vivir. La patria, el nacionalismo, o una ideología, o servir en una ONG, ahí puedes poner tantas cosas como quieras. Y todo esto es cierto, pero ¿realmente marca la diferencia si al final vivimos en un mundo absurdo donde todo termina con la muerte y no hay nada más? Parece que la sombra de los existencialistas está sobre nosotros todavía. Hay un autor que escribe: sencillamente la vida no tiene sentido. Este es más moderno. Sino que este hecho, aunque reconoce superficialmente perturbador y a veces aterrador, dice, es en última instancia liberador. Nosotros debemos construir esas respuestas por nosotros mismos. Bueno, ahí está la clave. Somos nosotros los protagonistas de la historia y tenemos que construir, inventarnos, crear esas respuestas por nosotros mismos. No sé si nos creemos más listos o hemos superado el triste pensamiento de los existencialistas. Halley, otro escritor, dice, no pienses en la persona que quieres ser, solo sé esa persona. Es decir, no trates de encontrar sentido a la vida, crea tú tu propio sentido. La diferencia es que en vez de hacerlo tristemente como lo hacían los existencialistas, tú hazlo con alegría, disfruta de la vida, reinvéntate, no dejes que los nubarrones te atormente, haz cosas, diviértete, haz deporte, satisface todas tus necesidades, lleva a cabo todos tus deseos. Bueno, me sigue sonando un poco a Eclesiastés, ¿no? Dice, nuestra libertad y nuestro deseo se han entronizado por mí, por fin. Y desde nuestra libertad como valor absoluto, creamos nosotros mismos el sentido, sin necesidad de que nadie nos diga cuál es el sentido absoluto de nuestras vidas. Y nos da igual si esto, cuando lo analizas, es inconsistente y en la práctica no funciona. Porque si tú estás hablando de la libertad como un valor absoluto, ¿qué pasa con los otros absolutos? Tú no tienes libertad total, estás limitado. Y si queréis hacer un experimento, yo simplemente os digo que tapéis la nariz y la boca durante 7 minutos. Y entonces os daréis cuenta de que dependéis de algo más que vosotros mismos para vuestra propia existencia. Pero a nivel práctico este pensamiento es cierto, nosotros podemos sentirnos y crear el sentido como nos dé la gana. Parece una pregunta un poco inquietantemente narcisista. Y en el fondo no lo creemos, ¿no? Porque tú quizás con toda tu fuerza podrías pensar o creer que los tigres son
animalitos tímidos y tiernos gatitos. Pero si te vas a vivir con ellos, probablemente acabes mal, acabes comido por ellos, aunque tú pienses lo que quieras en relación a ellos. Porque en alguna medida el mundo es independientemente distinto de lo que tú creas o de tus interpretaciones de él. Por mucho que me empeñe, no puedo añadir a mi estatura un codo para ser el mejor jugador de baloncesto. No somos completamente libres de imponer nuestros sentidos a la vida. Estamos marcados por unas limitaciones. Saltar esos límites nos puede acarrear ciertamente problemas y expectativas frustradas. Y vamos a ir terminando con este primer punto. Bertrand Russell, un filósofo del siglo pasado, escribió que debemos construir nuestras vidas. Fijaros lo que dice, debemos construir nuestras vidas. Si tú vas a hacer una casa, ¿dónde la harías? En un sitio firme, ¿no? Una roca firme. Pues él dice que debemos de construir nuestras vidas sobre los cimientos firmes de la desesperación inquebrantable. Parece una paradoja, ¿no? ¿Cómo vas a construir tu vida sobre los cimientos firmes de la desesperación inquebrantable? Él dice, solo reconociendo que el mundo es un lugar terrible, cuando lo hayamos aceptado así como es, podemos aceptar con éxito la vida. El problema fundamental de esta solución, sin embargo, es que es imposible vivir consistentemente pensando esto y ser feliz, con esta cosmovisión. Si uno vive consistentemente, no es feliz. Y si uno vive feliz, es porque no es consistente, no es consecuente, no está pensando continuamente que la vida, en el fondo, es desesperante y terrible. Francis Schaeffer, un autor cristiano, dice que el hombre moderno vive en un universo de 2 pisos. En la historia inferior está el mundo finito sin Dios. Aquí la vida es absurda, como hemos visto y como los mismos ateos proponen. En la historia superior está el significado, el valor y el propósito. Pero el hombre moderno vive en la historia inferior porque cree que no hay Dios. Lo absurdo es que necesita subir al piso superior, dar saltos de fe para encontrar un sentido a lo que está haciendo en el piso inferior. Pero si no cree en Dios, ¿qué sentido tiene hacer esto? ¿Qué valores absolutos te vas a apoyar si no existen? Y te los tienes que inventar. Nagel, el autor que hemos dicho anteriormente, escribía, aunque escribas una gran obra literaria que se siga leyendo dentro de 1000 años, o hagas cualquier cosa en tu vida que quizás persista durante un tiempo, al final el sistema solar se enfriará y el universo se va a desintegrar, con lo que se desvanece todo rastro de todos tus esfuerzos. El problema es que si bien hay justificaciones y explicaciones para casi todas las cosas grandes y pequeñas que hacemos en la vida, ninguna de estas explicaciones aclaran el sentido real de tu vida como un todo. Porque al final no importa que hayas existido o no, o que hayas hecho muchas cosas o hayas dejado una herencia en libros. Todo desaparecerá en la nada, en esta visión atea y materialista de la vida. Si esta vida es todo y no hay Dios, o vida más allá de este mundo material, en última instancia no importará si eres un genocida, si eres un maníaco, si eres altruista. No importa nada de todo esto. El verdugo, el mentiroso, el asesino, al que no descubran, se irá de rositas. Y la víctima no tendrá a nadie que le reivindique. Le dirán simplemente mala suerte. Te han tocado malas cartas en esta vida. Al final lo que hagas no marcará ninguna diferencia. No habrá un tribunal ante quien tengas que dar cuenta. Tu sentido de justicia es un efecto colateral de la evolución. Yo más bien diría que un defecto. Estos son los pensamientos de mucha gente que vive en nuestro mundo alegremente, queriendo muchas veces meter esas grandes preguntas debajo de la alfombra. Y ahora voy a contar un poco mi testimonio personal que tiene que ver un poco con este tema.
aparecerá una foto, porque es de la época donde yo me convertí. No sé si me reconocéis, yo soy el del medio. Hace 43 años, tenía 20 años, que es más o menos la época donde yo me convertí. Cuando era adolescente me hacía estas preguntas a las que no encontraba respuestas. Acabé escribiendo un artículo en el que expresaba esta situación y en la que me animaba yo mismo a seguir con mi verdad con minúscula a falta de una verdad con mayúscula. Como dice el refrán, a falta de pan, buenas son tortas, ¿no? Lo que me di cuenta es que muchos de mis compañeros vivían aparentemente sin darse cuenta de dónde estaban sus fundamentos, dónde se encontraban los fundamentos para explicar lo que ellos hacían. Yo no los había encontrado, pero era consciente de que no los tenía. Vivían enganchados a las cosas como si eso fuera lo único que diera sentido a sus vidas. Encontrar pareja, el trabajo, los estudios, el sexo, etc., etc., sin darse cuenta que estas cosas en última instancia son contingentes. Las puedes tener o no. Pueden ser o no pueden ser. Era como si el mundo, así me sentía yo, fuera una gran mesa redonda. Imaginaros una gran mesa redonda y todos vivimos en el centro, ¿no? Y yo me hubiera ido al extremo de la mesa y me había asomado y lo que había visto era un abismo. No había nada, lo que había era un abismo. Y luego volviera al centro para compartir que si vamos más allá, que si vamos hasta el final de la mesa, no hay nada, solo abismo y absurdidad. Así me encontraba yo. Este mensaje, mientras estás entretenido con tantas cosas, llega a ser un poco aguafiestas, ¿no? Cuando tú estás disfrutando, entre comillas, de las cosas que te da la vida y te viene uno y te diga, sí, pero si vas más allá, esto no lo sostiene nadie, es todo un absurdo. Yo intentaba desmontar ese castillo de naipes que la gente levantaba para dar sentido a su vida, pero luego no le daba nada a cambio, no tenía nada que ofrecerle. Había llegado a un lema que me servía para mí: duda de todo para liberarte de toda duda. Extraño, ¿no? Ahora lo miro y es un poco absurdo, ¿no? Pero ante la falta de certezas, mi única certeza era la duda. Esa era la única certeza que yo tenía en aquellos momentos. En la redacción que teníamos que hacer para el acceso a la universidad, el título que le puse fue Condenados a vivir. Ya podéis ver por dónde andaba, ¿no? Luego me fui dando cuenta que no era tan original, que de alguna manera era producto de mi época, que estaba instalada en el nihilismo y en el existencialismo de la vida, y que había escritores que ya habían hablado de todo esto. Pero además había como un regusto intelectual en ello. Estaba más valorado buscar la verdad que encontrarla. Había que destrozar toda seguridad de verdad. Dios estaba bien para los niños y para los ancianos que no pueden moverse por sí solos y necesitan un bastón, pero no para mí, un joven con expectativas que estaba dispuesto a vivir como un estoico viéndome asomado al abismo de la existencia. El problema con muchos buscadores es que cuando se encuentran con la verdad no están dispuestos a ir hasta el final, porque es más fácil ser un buscador que comprometerte con la verdad. Haciendo segundo de medicina, habiendo terminado en el verano, me fui a dar una vuelta con Europa con un compañero mío a dedo, pero acabé en Suiza, donde acabé en una familia cristiana. Mi primera reacción fue: pobrecillos. Yo ya había tenido contacto con la religión, había estudiado en los Salesianos, un colegio religioso, no sé si os suena, los Salesianos, y allí pues yo había tenido misas, cantos a María, conmemoración de San Juan Bosco, cada año. Pero esa manera de acercarse a Dios en la religión que me enseñaron, en vez de acercarme, consiguieron lo contrario, alejarme. Empecé a dejar de confesarme y más tarde dejé de acudir a misa. Iba a buscar a mis amigos después de misa. Bueno, os estoy hablando de hace 43 años. Los que sois de esta edad quizás podéis entenderlo mejor.
Yo no me había encontrado con el mensaje de Jesús de una manera tan clara como ahora lo hacía. Había tenido siempre excesivos intermediarios que difuminaban la imagen de Jesús. Alguien siempre colgado en una cruz, en la iglesia y servidos por hombres de negro. Con esto no quiero denigrar a ninguno, ni por supuesto a la Iglesia Católica. Estoy remitiendo a cómo yo me sentía en esos momentos. Y era curioso que uno que había hecho de la duda su fundamento para vivir, ahora me tropezaba con alguien que afirmaba ser yo soy el camino, la verdad y la vida. Para mí alguien que afirmaba estas cosas era alguien que estaba quizás un poco trastornado. Pero ¿y si no? La duda, como siempre, empezó a hacer mella en mí, pero ahora era algo distinto. ¿Acaso era otro castillo de naipes construido en el cual estaban engañadas tantas personas en este mundo para dar sentido a su vida y yo tenía que destruirlo también? Me propuse, pues, derribar este castillo de naipes, pero lo que en principio parecía una tarea fácil, me fui dando cuenta de que no era tal. Jesús, lo que hacía, lo que decía, era impresionante. ¿Y resucitó al final de verdad? No fue una época fácil. No podía esquivarlo. Yo no podía seguir con mi vida hacia adelante sin despejar esa piedra que se me había puesto en el camino. No sería honesto por mi parte. Y no podía esquivarlo tan fácilmente como yo pensaba. Y como en un proceso científico me propuse falsarlo, que es lo que hace la ciencia ante una hipótesis. Pero no era tan fácil. Había un elemento que me desconcertaba. Podía llegar a un lugar, pero a partir de ahí no podía avanzar más. A menos que pusiera toda la carne en el asador. ¿Conocéis esta expresión? No hace falta que la explique. Es decir, dar un paso de fe, que para mí era confiar plenamente en Dios y si me muero en el intento, pues muero. No podía quedarme con la duda. En ese momento no podía permanecer en la eterna duda como un juego intelectual. Tenía que apostar. Y en la vida a veces tienes que apostar, tienes que tomar decisiones. Y yo aposté. En mi vida empezaron a pasar cosas que no se pueden explicar si no las vives desde dentro, pero que para mí eran evidencia de que Dios me estaba hablando y guiando. Todo acaba en una rendición a los pies de Jesús. La piedra del camino vino a ser la piedra angular de mi vida, el fundamento donde ahora yo podía sostener mi vida. Y el pan que es Jesús vino a ser el verdadero pan que sacia y no mis tortitas, mis pequeñas verdades que yo había creado. Jesús lo dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo estaba en Suiza y vine a Salamanca. Cuando llegué a Salamanca un día junté a mis amigos en un pub, porque era lo que se llevaba en mi época, un pub, no sé cómo, y les dije que había encontrado la verdad. Sus ojos estaban abiertos, esperando quizás un nuevo descubrimiento filosófico. Pero yo les dije, la verdad es Jesús. Sus ojos se quedaron como platos. Las experiencias con las cuales Dios nos llama son distintas. Yo he dado testimonio de esta experiencia porque me identificaba con el tema que hoy hemos tratado. Pero si estás dispuesto a buscar a Jesús de todo tu corazón, Jesús saldrá a tu encuentro. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Dios no se esconde de aquel que lo busca realmente de todo corazón. Y para terminar, algunas preguntas. No sé si esta
reflexión algunas veces lo habéis escuchado en alguna persona. Hay gente que acaba pensando que los creyentes en Dios tenemos algún déficit intelectual que hace que nos tengamos que refugiar en Dios. Es decir, tenemos un desajuste y entonces, necesitamos recurrir a Dios para ajustarnos. A veces lo más fácil para ganar una discusión es denigrar al contrincante. Es como encontrarle una falla para no merecer la pena ni siquiera discutir con él. Este argumento es un poco peligroso. Los nazis se sentían también superiores por su raza aria y consideraban a otros grupos menores que ellos, léase judíos, gitanos, etc. Para hacer lo que hicieron, primero tuvieron que rebajarlos a la categoría de subhumanos para que así les resultara más fácil hacer lo que hicieron. Los comunistas en Rusia, en su esfuerzo por erradicar la religión, hicieron algo parecido. Si eras creyente, es que debías de tener algún defecto mental y esto había que tratarlo. De tal manera que muchos fueron ingresados en clínicas, prisión, psiquiátricas, para arreglarlos y ajustarlos de alguna manera. En esta época de cientifismo que sufrimos, algunos emplean argumentos parecidos para justificar su propio ateísmo, hasta tal punto que cuando uno de los más importantes ateos, Anthony Flew, expuso sus argumentos por los cuales ya no podía considerarse ateo, tiene un libro que se titula Dios existe. Algunos de ellos, en vez de rebatir con él, con argumentos, el único argumento que emplearon era que se había hecho mayor, se había hecho viejo. Que estaba chocheando y que no merecía la pena argumentar con él. En todo esto detectamos una cosa: el orgullo, la soberbia, la altivez del ser humano. Sabemos que es una de las cosas que Dios más odia. Proverbios nos lo dice también. Hay un pasaje interesante en 1 Corintios. Es de Pablo, dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios más fuerte que los hombres. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pero algunos dirán: ¿por qué Dios no se hace evidente de tal manera que no tengamos ninguna duda? ¿Habéis pasado por esos momentos? Dios, manifiéstate, es decir, descorre el velo y que te veamos. Un día pasará, un día veremos a Dios cara a cara. Algo parecido le dijo Judas, no el Iscariote, en una pregunta a Jesús. En Juan 14 dice: ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo: el que ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y en otro pasaje, en Juan 7, los judíos se maravillaban ante Jesús. Nadie hablaba como él. Nadie hacía los prodigios que él hacía. Lo que le chocaba era que a sus ojos esta persona, según ellos, era una persona sin estudio, analfabetas, ni formación. De manera que preguntan: ¿cómo sabe este de letras sin haber estudiado? Jesús entiende perfectamente lo que le preguntan, pero no hace una actuación sobrenatural delante de ellos para convencerlos. Esto hacía Jesús muchas veces, ¿no? Si tú ibas a él por mera curiosidad y estabas esperando de él que hiciera grandes cosas, él te remitía a otra cosa. Y les dice: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Jesús remite algo muy distinto que una gran actuación delante de ellos para convencerles. Remite a la verdadera voluntad de querer de verdad conocer la voluntad de Dios. ¿Quieres conocer de verdad la voluntad de Dios? ¿No es mera curiosidad lo que tienes? ¿Estás dispuesto a morir en el intento? ¿Hasta dónde quieres llegar por conocer la verdad? Si quieres, Dios está ahí para revelarse. Pero muchos ateos están en la misma línea. Cuando hablas con ellos, te dicen: Dios podría muy bien, si quisiéramos en Él, sin ninguna duda, pues un día mirar al cielo
Y en ese momento, pues que Dios cogiera las nubes y, no sé, las compusiera de tal forma que pusieran las nubes. Dios existe. Entonces ya esto me convencería, ya no necesitaría más. Está claro que Dios no es de ese talante. Dios no impone al hombre su presencia de tal manera que no necesite la fe. Dios nos da un espacio de libertad para poder elegir. Él no quiere tener una relación con nosotros por pura imposición suya, sino que lo hagamos en una relación de fe y confianza. Si la única manera de saber que Dios existe fuera a través de la razón, entonces la gente más inteligente tendría ventaja sobre los menos inteligentes que se quedarían fuera, ¿no? Ingresar en el cielo sería como ingresar en Harvard. Conocéis esta universidad, ¿no? A lo mejor a nosotros, si nos hacen un examen previo, no entraríamos ninguno. Dios quiere tener otra gente aparte de doctores, licenciados, en el cielo. Y no digo que estos no tengan cabida, ni mucho menos. Parece que ha hecho espacio también para algunos pescadores, gente humilde y gente que no espera mucho de este mundo. La razón a veces es elitista y aristocrática, pero la fe es democrática. Para todos es de la misma manera. Pascal, un filósofo cristiano del siglo XIX, sostiene que es afortunado para el hombre que las verdades supremas sean accesibles por medio de la fe y no de la razón. Y no estoy queriendo decir que la razón no tenga su importancia, pero nunca esta parte nos va a llevar a la seguridad absoluta. Dice él, en una palabra, la fe está disponible para todos. Para el niño, para el viejo, para el más inteligente, para el menos inteligente, para el rico, para el pobre, para el que ha estudiado en la universidad y para el que no ha estudiado. La fe está disponible para todos. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si crees de todo corazón, Dios está ahí presente para darse esa certeza que solamente tú puedes recibir. Y la última pregunta, ¿qué vas a hacer con Jesús? ¿Qué vas a hacer con esa piedra que se coloca delante de tu camino? ¿Le vas a dar una patada? ¿Te lavarás las manos como Pilatos? ¿Qué harás con Jesús? Te invito a que vayas a Él de todo corazón, que esté dispuesto a morir en el intento y sabrás que Jesús está ahí, que Dios está ahí y que hay esperanza para el hombre, fundamento y sentido para tu vida. Que Dios te bendiga.